Bueno, entonces lo que quiero que, a ver, ¿cuántos estamos ahora? Perdón, Adri, estás sin video, ¿eh? Sí, sí, pero quiero saber, Ah, está bien, está bien. todavía no entramos todos. Los que entraron hoy eran 16. Bueno, vamos a ver un segundito más mientras esperamos a los otros. Vamos a recapitular lo que quiero hacer para que después entiendan lo que quiero hacer. ¿Mm? Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos ver cuáles son las propiedades generales que tiene la operación de unión, intersección y complemento en el conjunto de las partes. Para eso, por eso es que yo les pedí el otro día que fueran recordando cuáles eran las propiedades que tenían la unión y la intersección. Ya miramos recién en algún ejemplo que hice en el pizarrón que cuando yo calculaba la intersección de dos conjuntos que estaban en el conjunto de partes no me escapaba. También miramos que la unión de un elemento y su complemento me daba el total y que la intersección de un elemento y su complemento me daba el vacío. ¿Está bien? Y también miramos que siempre que intersecaba o unía dos elementos de las partes me quedaba en el conjunto de partes. ¿Qué quería decir eso? En términos de lo que ya sabemos de estructuras, está queriendo decir que esas operaciones son cerradas en el conjunto de partes. ¿De acuerdo? Estamos intentando ver cuáles propiedades tiene la unión y cuáles propiedades tiene la intersección y el complemento adentro del conjunto de partes. Ese es el objetivo primitivo, digamos. ¿Está bien? Entonces, yo voy a repasar en el pizarrón algunas propiedades que ustedes ya saben de unión e intersección en general. ¿Por qué se me ocurre esto, hacerlo? Porque vieron que nosotros empezamos el capítulo 1 hablando de el producto cartesiano R por R. Y después ahora, antes de definir funciones, generalizamos ese concepto. ¿No? Entonces, la matemática en general es un va y viene entre lo que pasa en algún ejemplo y después el matemático, como yo siempre les digo en broma y en serio, es que quiere molestarnos y lo que hace es generalizar casos fáciles a cosas más complicadas. Entonces, acuérdense de lo siguiente, que yo lo dije al pasar, pero acuérdense que si ustedes tienen un conjunto, ahora vamos a conjuntos cualquiera. Tengo un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Entonces, si nosotros hacemos A unión B y a este conjunto lo hago unión C, va a dar lo mismo que A unión B unión C. Esta propiedad es bastante parecida a que en Z, yo se los bajo a tierra, si hacen A más B más C, le da lo mismo que A más B más C. Y esta propiedad, ¿cómo se llama? Se llama propiedad asociativa. Entonces esta es la propiedad asociativa de ¿qué operación? De la unión. También vale que A intersección B intersección C es A intersección
B intersección C. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Cómo se llama? Abra un micrófono y alguien cuenta. ¿Cómo les parece que le vamos a poner esa propiedad? ¿Qué nombre le van a poner a esto que está escrito acá? ¿Cómo lo bautizarían? La operación en este caso es la unión, en este caso es la intersección. ¿Y cómo le llamarían esa operación, a esa igualdad? ¿Qué les parece? ¿Asociatividad? ¿Cómo? No te oí. ¿Asociatividad? Claro, esta es la asociatividad de la unión y esta es la asociatividad de la intersección. ¿Está bien? Le estamos poniendo el mismo nombre, pero es otra operación. Entonces tenemos que decir asociativa de qué cosa. ¿Está bien? Así como esta se llama asociativa de la suma y la de la multiplicación sería esta. Y le ponemos otro nombre. Le ponemos asociativa de ¿quién? De la suma, asociativa de la multiplicación. Acá pongo asociativa de la unión, asociativa de la intersección. ¿De acuerdo? Son nombres nada más. ¿Está bien? Después, nosotros acá sabemos que el 0 más A me da A y da lo mismo que A más 0, ¿no es cierto? Y el 0 lo llamamos neutro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si hacemos el vacío unión A? O unión, pero cualquier conjunto A, ¿eh? Vacío unión A, ¿qué me da? ¿Alguien me puede decir que da vacío unión A? ¿Nadie sabe que da vacío unión A? Muy bien. Y si hago vacío unión C, ¿qué me da? C. Bueno, entonces vacío unido con cualquier cosa no le hace nada, ¿no es cierto? El vacío unido con cualquier cosa no le hace nada. Entonces el vacío es neutro respecto de la unión. ¿Está bien? Pero no es de la intersección, porque fíjense que vacío intersección A da vacío. ¿Está bien? Es decir, que el comportamiento del vacío respecto de la unión es como el 0 en la suma. Y respecto de la intersección también es como el 0 en la multiplicación, porque ustedes si hacen 0 multiplicado por cualquier número A, les da 0, ¿no? 0 por 3, ¿cuánto les da? 0. 0 por 20 da 0. Es decir, 0 por cualquier cantidad, nos decía la maestra, da 0. Bueno, entonces, el vacío, en cambio, con la unión, tiene un comportamiento parecido al 0 con la suma. Entonces, el vacío es neutro para la unión. Porque cualquiera sea el conjunto A, cuando yo se lo uno a ese conjunto, el conjunto vacío, me da A. También es claro que A unión B es lo mismo que B unión A. Y también que A intersección B es lo mismo que B intersección A. Esas propiedades ya las miramos cuando vimos conjuntos. Las repito porque es importante que ahora las tengamos refrescadas. Ahora, cuando nosotros pensamos que A, B, C sean conjuntos que vivan adentro de un determinado universo, si todos estos conjuntos los estamos pensando contenidos en un universo, y U es ese universo,
¿Qué quiere decir? Que tengo un conjunto universo, adentro tengo, por ejemplo, el conjunto A, adentro tengo el conjunto A, el cuadrado, para indicar lo distinto, es el universo. Entonces, acá tengo A adentro del universo y afuera tengo su complemento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos, el complemento sería lo de afuera? Todo lo de afuera de A es el universo, es el complemento. ¿De acuerdo? Ahora, si hacemos A unión el universo, ¿qué nos da A unión el universo? Universo. Universo. ¿Por qué? Porque A está contenido en el universo. Eso pasa no necesariamente en el universo, pero ahora me interesa destacar lo que pasa en el universo. Si un conjunto está contenido en otro, acuérdense que si X estuviera contenido en un conjunto A, X unión A me da, bueno, en particular para el caso de universo, me quedo adentro del universo, no me escapo del universo. ¿Está bien? Ahora, si en lugar de este A tuvieran este B, adentro del universo, una pelotita llena estoy dibujando, ¿no? ¿Qué pasa si hacen B unión el universo? Queda B unión el universo. A B lo unen con el universo. Queda. Muy bien, el universo. Es decir, que cualquier conjunto que esté adentro del universo, si yo lo uno con el universo, me da ¿a quién? El universo. Es decir, el universo es el conjunto más grande que yo pueda aspirar cuando un conjunto está dentro del universo. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a mirar otra propiedad que tiene el universo. ¿Qué pasa si hago A intersección el universo? Si hacen A intersección el universo, ¿qué les da? Ah, muy bien, Castro. Y si hacen B intersección el universo, ¿qué les da? B, bárbaro. Y si tuvieran otro C acá adentro, también daría, ¿no? C intersección el universo también daría C. Es decir, que el universo, respecto de la intersección, se comporta como ¿quién? Y como el 1 en Z respecto de la multiplicación. Si yo hago 1 por A, me da A. El universo tiene la propiedad que respecto de la intersección me devuelve al conjunto con que yo estoy intersecando el universo. Es parecido a lo que cumple el 1 en la multiplicación de enteros. El rol, digamos así, la propiedad que cumple el universo respecto de la intersección es parecida a la que cumple el 1 adentro del número del conjunto numérico. Bueno, todas esas cosas fue las que observó este señor George Boole. Que había alguna relación entre las operaciones que tenían la unión y la intersección adentro de un determinado conjunto y que podían generalizar de alguna manera, pero son distintas,
a las que puede tenerse una en los conjuntos numéricos. Entonces, como no son iguales a las operaciones que estamos acostumbrados, ya la estructura que va a generar el conjunto de las partes con las operaciones de unión, intersección y complemento no son las mismas que tenemos en los enteros con la suma y la multiplicación. Son distintas cosas. Entonces el nombre que le puso Boole a esto que pasa en el conjunto de las partes es distinto. ¿Está bien? Le puso lo que pasa a esa estructura, le puso un nombre y en honor a él se la conoce como álgebra de Boole. No creo que él le haya puesto ese nombre, pero ahora todos lo trabajamos como si fuera álgebra de Boole. Entonces, el álgebra de Boole es una nueva estructura. Así como muchos aprendieron por primera vez de que le pusimos un nombre al conjunto de los enteros con la suma y le llamamos grupo conmutativo por todas las propiedades que tiene, y aprendimos a que los enteros con la suma y la multiplicación que conocemos de segundo grado por ahí, le llamamos anillo. Seguramente que yo a mi nieta, por más que esté en primer año del colegio secundario, no le voy a andar hablando del anillo de los números enteros por ahora. Bueno, a ustedes les pasó, a la mayoría de ustedes les pasó lo mismo, que no sabían que eso que trabajaban desde chiquitos se llamaba un anillo. No tenía sentido. Bueno, ahora, como ya son unos tipos grandes, le vamos a complicar la vida presentando lo que se llama álgebra de Boole. Para eso me sirve la estructura que tienen un conjunto de partes respecto de la unión. Fíjense que en el conjunto de partes el universo es el conjunto donde yo tomo las partes. ¿Por qué? Porque todos los elementos de un conjunto de partes están adentro del conjunto que lo generó, ¿no? ¿Están de acuerdo? Vuelvo a escribir, por las dudas. Si yo tengo partes de A, y mi A es el 1, 2, 3, o ABC, como está ahí, ¿está bien? Entonces, acá teníamos el vacío, el A, y después el último era el ABC. Y todos estos conjuntos que están en el conjunto de partes están todos contenidos en ABC. Entonces, este es el propio A. Entonces, el vacío es el más chico y el ABC es el más grande. ¿Está bien? Pero todos los conjuntos que están en partes de A están contenidos por definición en A, por eso los fabricamos. Entonces, el universo donde yo voy a trabajar va a ser el conjunto A. Sobre este conjunto es donde tomamos complemento y no me voy a escapar de ahí. Bueno, entonces ahora, con paciencia, porque vieron que cada vez que comparto pantalla, espero que ahora, en el intervalo me quedé organizando eso, no se arme despiole con eso. Bueno, téngame paciencia porque a veces sale bien y a veces no me sale bien. A ver, teóricamente me tendría que quedar acá. Está apareciendo la pantalla de la reunión, Adri. Bueno, entonces no sé qué miércoles pasa. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Esta es. Ahí estamos. Bueno, porque tiene el mismo color. Entonces, como yo la miré por los colores, como si fuera infantil, entonces, ¿qué va a ser un álgebra de Boole? Estoy viendo también a un cacho de los chicos, no sé por qué. ¿Vos qué ves, Natalia? ¿Ves nada más que las operaciones?
Yo veo, sí, arranca diciendo operaciones binarias. Bueno. ¿No ves el cuadrado este que yo veo a los chicos adentro? ¿Ves nada más que la filmina? Eso es lo que quiero saber. Sí, veo la filmina, arriba aparecen algunos participantes que te Eso es muestran lo que no los también puedo sacar. ¿Molesta? No, yo creo que no molesta. Bueno, pero la filmina se ve entera. Bueno, bien. Yo me veo Sí, y el pizarrón chiquito. chiquita te ves, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a llamar operaciones binarias. ¿Se acuerdan que eran operaciones binarias? Las operaciones binarias eran agarrábamos dos elementos de un conjunto y me tenía que devolver un elemento del conjunto. La notación que vamos a usar en esta definición es una, como si fuera un supremo, ¿no? O una O que usamos en la parte de lógica. Simplemente la notación es así. Y una que sea este techito, que se acostumbra a denominar ínfimo, que la U es similar a la unión y el ínfimo es similar a la intersección, para que lo piensen así. Y hay otra operación que se llama unaria. ¿Por qué? Porque se aplica a un único elemento que es el complemento, que sería similar al complemento de conjuntos. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Ay Dios, esto me molesta que esté esta gente acá. ¿Qué le vamos a pedir? No me deja correr. ¿Por qué no me deja? ¿Qué le vamos a pedir a estas operaciones? Le vamos a pedir que cumpla estos axiomas. ¿Qué quiere decir axiomas? Son propiedades que le exigimos que cumplan y que no la vamos a demostrar. Eso es un axioma. Un axioma es algo, por ejemplo, axiomas que ustedes conocen. Ustedes conocen el axioma de geometría. Por dos puntos pasa una única recta, por ejemplo. Por un punto exterior una recta pasa una única paralela a ella. Con esos axiomas de geometría se desarrolla, y hay otros, se desarrolla toda la geometría. Entonces, ¿qué propiedades le pedimos a elementos de un conjunto B en general? Hablo de un conjunto B que tiene dos operaciones, una que se llama supremo y que le indico de esta manera, y otra que se llama ínfimo que le indico de esta manera. Se dice que tiene que ser conmutativa, ambas operaciones, que el ínfimo, este techito, se distribuya en el supremo, y se pide también que el supremo se distribuya en el ínfimo. Esas cuatro requerimientos son básicos. Fíjense que a uno le sorprende esta que está acá. Uno está acostumbrado a que el producto se distribuya en la suma, pero no la suma en el producto. Fíjense que acá yo pido una distributividad de las dos operaciones respecto de la otra, de cada una de las operaciones respecto de la otra. O sea que ya ahí tenemos una diferencia, que un álgebra de Boole no es lo mismo que las operaciones que estamos habituadas a trabajar, ¿no? ¿La suma se distribuye en la multiplicación? No, pero sí la multiplicación es la suma. Acá se le da casi el mismo rol a esta que se llama supremo y a esta que se llama ínfimo. Las dos, cada una de ellas se distribuye en la otra. Eso es importante de tener presente. Después, hay un elemento distinguido en ese conjunto B que se acostumbra a llamar cero, y que cumple que B supremo cero me da
perdón, X supremo 0 me da X, y el otro distinguido es el 1, que es X ínfimo 1 me da X. ¿Está bien? Son parecidos al 0 en la suma y al 1 en la multiplicación. Y también son parecidos, cuando yo estoy trabajando en el conjunto de partes, a esta propiedad de la unión que tiene el vacío y a esta propiedad de la intersección que tiene el universo. Y después, acá está este elemento prima que existe para cualquier elemento, que se llama, también acá se lo habitúa a llamar complemento, y que un elemento supremo, su complemento, me da el 1. Es decir, el 1, fíjense que es una notación un poco estrafalaria, el 1 en un álgebra de Boole es el elemento más grande. ¿Qué estaría representando? Estaría representando el universo, ¿no? Que sería en el conjunto de las partes el conjunto A que generó el conjunto de las partes. Y después tenemos que X ínfimo su complemento nos da el 0, que es el elemento más chiquito. Entonces, si ahora meto llamo B cursiva a un conjunto formado por, fíjense qué cosas meto adentro. Meto a B, meto supremo, meto ínfimo, meto complemento, meto 0 y meto 1. Es decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a una 6 upla, fabricada con un conjunto B, que es el conjunto sobre el que está definidas las operaciones. ¿Qué operaciones? Estas dos que son binarias, esta que es unaria y tiene un elemento distinguido como el 0 y un elemento distinguido como el 1. Vamos a ver ahora, para que me vean el pizarrón más grande, yo voy a dejar de compartir, a ver si lo tengo escrito abajo. No. Bueno, voy a pasar a la otra anotación, pero antes quiero que vean cómo serían estos axiomas definidos en las partes, para que quede claro, para que tengan algo donde ver. Adri, estás compartiendo todavía, ¿eh? ¿Cómo? Estás compartiendo pantalla todavía. Sí, ahora la voy a cerrar. Pero para que vayan viendo, mientras borro el pizarrón, que vayan viendo eso. El pizarrón no se ve nada chiquito, Natalia, ¿no se ve? Ahí, digamos, si vos escribís ahí, se ve chiquito. Bueno. No, porque me gustaría que lo pudieran ver. Entonces lo voy a... Muy chiquito se ve, ¿sí? Bueno, entonces voy a sacar... Igual si deja compartido la filmina, está la opción de intercalar entre el pizarrón y la filmina, para que elegir cuál se vea grande. Yo no lo sé hacer eso. Pero eso lo pueden hacer ustedes, ¿decir? Sí, yo lo estoy haciendo. Ahora agrandé el pizarrón. Vos agrandás la vista de ella. Explícale a los compañeros. No sé cómo, pero me aparece el cuadradito de la filmina arriba, chiquito. Y yo puedo intercalar entre las dos. ¿Y qué tocaste? No, nada, me apareció así, solo. Porque yo soy la que hablo y tengo que tener el comando, digamos, de la cosa. Bueno, lo que yo, en todo caso, si todos pueden hacer lo que hace Julio, entonces, bien. Y si no, detengo el compartir pantalla. ¿Ven o no? ¿Ven el pizarrón? ¿Ven el pizarrón relativamente grande? Porque voy a escribir en el negro nada más.
me contestan los chicos? Ahí dice David que si le pasas el mouse por encima a lo que está flotante te aparece maximizar. ¿Qué sé yo? ¿Qué es Yo lo que sé cómo está? hacerlo. No sé qué es lo que está flotante. Cuando cada persona que está viendo puede seleccionar el tipo de vista arriba a la derecha, en la del medio que dice side by side. Después cuando pasás el mouse por arriba de tu cámara, lo podés agrandar. Bueno, en todo caso cierro, Bueno, porque si no, el tema es que digamos, si los chicos lo pueden ver, si todos lo pueden ver sin problema, yo quiero que vean las dos cosas. Quiero que vean las dos cosas. ¿Está claro? ¿Pueden ver las dos cosas? claro, que diga, si alguno tiene problemas para verlo, que diga y entonces, Pues cierro la. sí, Erika dice que te ve chiquita. Bueno, sí, me ven chiquita, pero ¿alcanzan a ver o no? Una cosa es ver chiquita y no ver nada, y otra cosa es ver chiquita y ver algo. Bueno, entonces achico la pantalla, porque ustedes, en última instancia, detengo compartir. Y después, ahora me ven grande. Bueno. Entonces, el axioma 1 decía que X ínfimo Y, o el supremo, no me acuerdo, X supremo Y era lo mismo que Y supremo X. En el conjunto de las partes, yo no quería estar haciendo esto, que voy a hacer. Entonces, si nosotros pensamos en el conjunto de partes, donde estoy tomando la unión, la intersección, el complemento, el vacío y el A, y esa es mi álgebra de Boole, donde acá, en un álgebra de Boole cualquiera, yo tengo lo siguiente, un conjunto B, que tiene, adentro de B hay dos elementos distintivos, que son el 0 y el 1. Lo que tiene que pasar es que X supremo Y es lo mismo que Y supremo X. Acá lo que me pasa es que un X que esté en partes de A unido con Y da lo mismo que Y unido con X. Eso ya lo sabemos. Después pasa un B2 que es X ínfimo Y igual a Y ínfimo X. ¿Qué pasa en el conjunto de las partes? Que X intersección Y es igual a Y intersección X. ¿Qué pide el álgebra de Boole? Que X ínfimo Y supremo Z sea X ínfimo Y supremo X ínfimo Z. Distributividad del ínfimo en el supremo. Y un B4 que es X supremo Y ínfimo Z es X supremo Y ínfimo X supremo Z. Es decir, se distribuye el supremo en el ínfimo. Acá, en conjuntos sería que X ínfimo y supremo Z, estos son conjuntos que viven en partes de A, me da X ínfimo y supremo X ínfimo Z. Y el similar a ese es X supremo y acá es intersección, ¿no? Acá es unión.
X unión Y intersección Z es lo mismo que X unión Y intersección X unión Z. Estas cosas se verifican en conjuntos. En particular, para conjuntos que vivan, yo estoy pensando X y Z, conjuntos, contenidos en A. Cada uno contenido en A. Esto está mal escrito, pero no importa. X y Z en las partes de A. Estos son conjuntos. Para cualquier conjunto pasa eso. Después, acá uno pide, no me acuerdo quién es B5, pero no importa. Si no es el orden, no importa. Que X ínfimo el 0 me dé el 0 de 6. Que X supremo 0 me dé X, eso es lo que se pide, y que X ínfimo 1 me dé X. ¿Está bien? Acá, ¿qué pedimos? Acá pedimos que X unión vacío me dé X y que X intersección A me dé X. El comportamiento del 1 como neutro y el comportamiento del 0 como neutro. Son los axiomas que están pidiendo. Y después hay otro que es que X unido con su complemento, que ahí lo llama prima. Yo le digo complemento porque tiene el comportamiento como el complemento de los conjuntos. X supremo X prima me dé el 1, y el otro que es X ínfimo X prima me dé 0. Quién sabe, me equivoqué en la numeración, pero no importa. Son los axiomas que pedimos. Y el otro sería que X intersección su complemento me dé el vacío y que X unión su complemento me dé A. Por lo que yo les expliqué del diagrama de Hasse en las partes, fíjense que acá tienen el vacío y arriba de todo tienen A. Y todos los elementos que tienen las partes están, ¿se acuerdan? Eran algunos pedacitos acá y había algunas líneas que iban entre uno y otro. Si estaba contenido, tenía línea. Si no estaba contenido, no tenía línea entre ellos. Pero la estructura, de alguna manera, tiene el vacío abajo de todo y el A arriba de todo. Entonces, en este conjunto de partes, pensado como álgebra de Boole, ya que todas estas propiedades se verifican, que son aquellas que pedimos para una álgebra de Boole genérica, el vacío está abajo de todo y el A está arriba de todo. Entonces, el dibujo habitual de una álgebra de Boole, por eso es interesante que esto se lo llame supremo y a esto se lo llame ínfimo, el dibujo habitual de una álgebra de Boole es algo así. Acá abajo de todo tengo el 0, acá arriba de todo tengo el 1. El 1 es el elemento más grande, y eso es interesante que lo tengan presente. Nunca me voy a escapar del 1. Nunca me voy a escapar del 1. ¿Qué quiere decir no me voy a escapar? Que cuando yo haga las operaciones con los elementos del álgebra, ejemplo particular es aquel, hay otras, pero ejemplo particular que estamos trabajando es aquel, el dibujito que yo voy a tener del álgebra de Boole, abajo de todo voy a tener el 0, arriba de todo voy a tener el 1. Y voy a tener otros elementos, qué sé yo, acá tengo un X, acá tendré un Z, acá tendré un W,
ellos van a trabajarse, cada 2 tengo el supremo que queda por arriba, cada 2 tengo el ínfimo que queda por abajo, acá si trabajo estos 2, entre los 2 hay uno que está por arriba, otro que está por abajo, y todos van a parar al 0. El 0 es el más chiquito y el 1 es el más grande. Obviamente que no es el 1 de los números naturales, ni el 1 de los números enteros. Es algo que se le puso 1. Es el elemento más grande de una álgebra de U. Ahora bien, en informática, muchas veces, en lugar de llamar con este símbolo, usa como operación, simplemente simbólicamente, en lugar de poner una B, ponen un más. Y en lugar de poner este coso para abajo, ponen un punto. Pero ojo que no significa que estos sean la multiplicación y la suma. Porque no son la multiplicación y la suma. Es simplemente un símbolo, chicos. Cuando están trabajando en un álgebra de Boole, los símbolos de más y punto no son los más y punto de los números enteros. Justamente está puesto un ejercicio que pregunta Natalia en el ejercicio que puso si los enteros con la suma y el producto son una álgebra de Boole. Y se puede demostrarle que no. Porque no es cierto que todo, si yo agarro un elemento entero y le sumo su opuesto, pensando que el opuesto podría ser el complemento, si hago un elemento más opuesto no me da 1. Y si lo multiplico un elemento por su complemento tampoco me da 0. Bueno, entonces, acá, a ver si pregunto, no importa, no se preocupen por la opción. Yo escribí todo lo que no quería escribir. ¿Entendieron que un álgebra de Boole es un conjunto con 3 operaciones, 2 binarias, que son, depende de la notación que usemos, es como la llamamos. Supremo e ínfimo si la llamo con la B o así. ¿Está bien? Y también a veces le decimos más y punto, obviamente, cuando represento con un más y cuando represento con un punto. La estructura es la misma, la exigencia que le pedimos a cada operación, que son los axiomas, eso es la exigencia, son las que voy a volver a repetir y tengan paciencia porque voy a compartir y ahora empiezo con el despiole de que compartir lo que me significa. Bien, he compartido bien, me siento realizada, y entonces acá con esta anotación, ahora si yo viera, acá veo. Esa es la anotación que hice primero. Una anotación que también es usual, más que nada en informática usan esta notación, usan álgebra de Boole y los axiomas están acá traducidos. Muchas veces el puntito entre medio, como en los reales, uno no los pone. A mí me gusta ponerlos porque así los chicos se dan cuenta de qué están haciendo. Y entonces, propiedades que acá yo ya enumero, algunas propiedades que se aceptan sin demostración y que son la asociatividad del supremo, que con la otra notación sería así, asociatividad de ese más, y asociatividad del ínfimo, que con la notación del puntito sería esta. ¿De acuerdo? Tenemos esas propiedades.
Después tenemos que el complemento de un elemento es único y consecuencias importantes, que el complemento del complemento da el mismo elemento, como nos pasa en los conjuntos. Y después hay una cosa que se llama átomo, que es un elemento del álgebra que está inmediatamente después del 0. Entonces, a ver si acá tengo un dibujo complicado, como es este. Acuérdense que el conjunto de partes, yo le dije que si un conjunto tenía n elementos, sus partes tenían 2 a la n. Este conjunto que tiene 4, sus partes van a tener 16. Acá está el conjunto de partes y acá está el dibujito de Hasse de ese conjunto. Entonces, abajo de todo tienen el vacío. Entonces, yo les dije que átomo era el que era inmediatamente superior al 0 del álgebra. El 0 del álgebra de partes es el vacío. Lo que queda inmediatamente superior es este. ¿Y por qué consulta, por qué se llama átomo? Bueno, ¿se acuerdan que en la vieja historia el átomo era algo que no se podía dividir? Boole vivió antes del siglo XX, Cambalache al fin, pero bueno, vivió antes del siglo XX, entonces todavía ahí el átomo no se dividía. Entonces por eso le puso átomo a estos conjuntos que no los puede dividir en conjuntos más sencillos. Eso es porque los que están inmediatamente arriba del 0 se llaman átomos. Bueno, por hoy ya creo que les di demasiada información. Todo esto que está acá está en el video que subimos, como voy a dejar de compartir. Todo esto está en los videos de álgebras de Boole que subió la cátedra en el primer cuatrimestre y que los pueden mirar. Y ahí igual la clase de hoy se va a subir, si no salió bien la grabación. Pero digo, en los videos son largos, sí, son largos, pero mírenlos con tranquilidad y después vamos a seguir trabajando, obviamente, pero pueden mirar hasta el tercer video. Y en los videos está la fundamentación de por qué se llaman las cosas como se llaman. Yo acá no me extendí demasiado, porque si no la clase es muy plomiza. Lo que me importa saber es si entendieron más o menos el pasaje de la motivación a la definición. Esa es la pregunta ahora. Si entendieron el pasaje de la motivación, que es el conjunto de partes, a lo que es un álgebra de Boole. ¿Eso se entendió? Bueno, igual la clase la van a tener de nuevo subida, la van a poder mirar nuevamente. Tienen los videos que están ya desde el cuatrimestre pasado, los miran con tranquilidad, por más que sean largos, bánquensela. En todo caso, total, uno si se aburre puede subir el video un poco más rápido, pero para que entiendan un poco el porqué de estructuras y álgebras de Boole es una nueva estructura. La clase que viene lo que vamos a hacer es empezar a ver que a partir de los teoremas que se verifican en un álgebra de Boole, se pueden hacer operaciones con los elementos del álgebra. ¿Qué quiero decir con operaciones? Supongamos, vamos a poder hacer cosas como esta. Supongamos que están en primer año del colegio secundario. ¿Se acuerdan? La maestra, la profesora me daba unos ejercicios que nosotros llamábamos combinados, ¿no?
3 más, qué sé yo, 4, por ejemplo, a la menos 1 por 7 más 8. Y después hacíamos toda esta cuenta, 7 más 4 es 7 a la menos 1, entonces le queda 7 a la menos 1 por 7 más 8. 7 a la menos 1 es un séptimo por 7 más 8. Y el resultado les daba, esto es 1, ¿no es cierto? Un séptimo por 7 es 1, más 8, esto es 1 más 8, 9. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Acá, un álgebra es un conjunto, entre comillas, numérico. Es un conjunto donde sus elementos realizan operaciones. Entonces yo voy a poder hacer con los elementos de un álgebra operaciones. ¿Qué quiere decir? Fíjense que ustedes acá tenían un choclito de cosas, ¿no es cierto? Tenían varias cosas propuestas y llegaron a un resultado. ¿Está bien? Es decir, han simplificado la expresión esta que tenían acá, haciendo operaciones adentro de los reales y llegaron a un número. Bueno, vamos a ver qué usamos acá, a ver, para darnos cuenta de lo que hicimos. Usamos la definición de suma, la definición de inverso, después usamos la definición de multiplicación, usamos la definición de suma para poder hacer esto y logramos el resultado. Bueno, cuando a mí me dan un ejercicio cuyos elementos viven en un álgebra de Boole, ¿está bien? Me van a hacer operaciones con esos elementos. Y voy a tener que encontrar un resultado. Bueno, eso es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Cómo hacemos para, usando los axiomas que estaban escritos y algunos ya los borré, y algunos teoremas que se pueden demostrar, y que esos ya están en el chat, perdón, leí la palabra chat y dije chat, están en los videos y los teoremas y están en los apuntes, entonces usando teoremas y apuntes van a poder realizar operaciones. Operaciones de este tipo, pero la única diferencia es que en lugar de tener números, van a tener elementos de un álgebra de Boole cualquiera. Bueno, entonces por ahora paramos, porque ya hoy fue muy intensa la clase, muy abstracta, y nos vemos, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, nos vemos el martes. Salvo que yo... El lunes. El lunes, qué desastre. El lunes. Menos mal que está Natalia que me controla. Nos vemos el lunes. Y quiero que me digan si necesitan alguna explicación antes de borrar el pizarrón. ¿Se puede hacer la tarea que mandaron el otro día? La corrección, digamos. ¿Cuál cosa querés ver? A ver. El trabajo práctico 4 debe ser. Sí, exacto. Bueno, sí, dale, hacemos eso. Dictámela porque yo de memoria no me la acuerdo y no la quiero andar buscando. Espere que lo... Quiero analizar qué propiedades tenía algo, pero no me la acuerdo. No, así no ando buscando en la máquina. ¿Se la digo? Sí, claro. Se define en Z la operación pesos como A pesos B igual 3A más B. Y demostrar en Z Bueno, la operación pesos no es conmutativa ni asociativa. Bueno. Entonces, conmutativa. ¿Qué tengo que ver? Pesos es conmutativa
Si para todo par de elementos enteros, vamos a poner de z, si o menos de z, vamos a cambiarle el nombre, m y n, m pesos n, me da lo mismo que n pesos m. ¿Será conmutativa? Sí, cualquiera sea m y n, esto pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros hacemos m pesos n, el que juega de A es m, el que juega de B es n. Entonces nos va a dar 3m más n. Si hacemos, por otra parte, n pesos m, va a ser 3 por el primero más el segundo. ¿Y qué observan? ¿Qué les parece? ¿Abran micrófono o por chat? ¿Qué les parece? Que es diferente, profe, que no es conmutativa. Que no es conmutativa, ¿no? Entonces, vamos a decir, si m y n no son iguales, si m y n no son iguales, esto es distinto de esto. Por ejemplo, si m y n no son iguales, estas dos cosas son distintas. Por ejemplo, y esto que yo pongo, por ejemplo, es, por ejemplo, m igual a 1, n igual menos 3, ¿está bien? Y entonces, ¿qué me da lo de arriba? Esta cosita me da, para m igual a 1 y n igual a 3, nos da 3 por 1 más menos 3. 3 por 1. Da 0, profe, ¿no? 3 por 1, 3. 3 0. Y esta cosita, para esta asignación de valores, va a ser 3 por 3, más 3 por menos 3, perdón. 3 por menos 3, vamos a escribir de nuevo. 3 por menos 3 más 1. ¿Cuánto da por resultado? 3 por menos 3. 3 por menos 3 es menos 9, más 1, menos 8. Entonces, ya encontré un contraejemplo. Primero, me doy cuenta que estos no van a ser iguales y encontré un ejemplo donde da distinto. Y ahí se termina la demostración de que no es conmutativa, porque es mentira que para todo par m y n esto da igual a esto. Entonces eso lo escribo. Yo quiero ver, para que sea conmutativa, si para todo par de elementos m y n en z, m peso de n me da lo mismo que n peso z, m. Entonces, calculo una, calculo la otra, y a la vista me doy cuenta que no son iguales. Entonces, ¿cómo convenzo y refuto? Dando un ejemplo particular. Ahí se termina el ejercicio cuando doy el contraejemplo. Por el hecho de que acuérdense que una propiedad es de la forma para todo x, p de x. Y si esto es verdadero, tiene que verificarse para todo x. Pero si es falso, entonces su negación es verdadera. Y la negación de para todo x, p de x, es existe x, no p de x. Entonces lo que yo hice es existe x, no p de x.
Por lo tanto, la negación de esto, a ver, pensemos de nuevo, lógica. Si yo quiero demostrar algo que es de la forma para todo x p de x verdadero, pero eso es falso, entonces si es falso, su negación es verdadera. ¿Está bien o no? Su negación es verdadera. Si algo es falso, su negación es verdadera. Ahora, ¿cuál es la negación de una cosa que sea para todo x p de x? Es existe x, no p de x. Entonces, yo cuando doy el contraejemplo, di existe el 1 y existe el -3, tal que esto es distinto de esto. Por eso es la validez de los contraejemplos para demostrar que algo como esto es falso. Que esto sea falso es que su negación sea verdadera. Y la negación verdadera de esto es dar un contraejemplo. Que es lo que hice acá, para que ustedes se convenzan. ¿Se entendió por qué di el contraejemplo? Sí, Bueno, sí, perfecto. ¿se entendió por qué la necesidad del contraejemplo? Ahora decía probar que si era asociativa. Bien, entonces para que sea asociativa, acá en lugar de tener todo par, tengo que tener toda terna. De elementos M, N y N, M, N y qué sé yo, W, la propiedad asociativa exigirá que M, peso N, peso W, sea igual a M, peso N, peso W. Es asociativa si pasa eso. Bueno, entonces, vamos a calcular con tranquilidad qué es el primer miembro. Entonces, ¿qué indica el primer miembro? Bueno, indica, primero calculate esto. Esto va a haber un entero y a ese entero hacelo pesos con W. Entonces, M peso N, acá tengo la definición de peso. M juega de primera, N juega de segundo, y esto va a dar entonces 3M más N. Eso es M peso N. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Bueno, y ahora tengo que poner peso W. ¿Qué significa? Que hagamos peso entre este número entero y este número W. Bueno, es, de acuerdo a la definición, este juega de A y este juega de B. Entonces va a ser 3 que multiplica a 3M más N, luego más el segundo, que el segundo es W. Ahora cuenta, y acá acuérdense que están trabajando los enteros y que vale la propiedad distributiva. Entonces, esto va a ser 3 por 3, 9M más 3M más W. ¿Hasta acá me entendieron? ¿Está bien? Calculé M peso N, que da, de acuerdo a la definición, 3 por el primero más el segundo. Este número es un entero al cual le voy a aplicar peso, lo voy a operar peso con W. Entonces va a ser 3 veces el primero más el segundo.
aplico propiedad distributiva y me da esto. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces, ahora acá voy a poner, por ahorrar pizarrón, voy a poner que me dio. Me dio 9m más 3n más w. Y ahora vamos a calcular el segundo miembro de la igualdad que uno pretende ver. Este es el primer miembro de la igualdad que pretendo ver y este es el segundo miembro. Todavía no lo probé, ¿no es cierto? Será asociativa si pasa esto. Entonces vamos a ver qué me da eso. Entonces sería m pesos n peso w. Entonces va a ser m, y esto lo voy a calcular ahora, m peso, ¿y qué da n peso w? N peso w es, este juega de primero, este juega de segundo. Entonces va a ser 3 por n más el segundo que es w. Y ahora, ¿qué es hacer el número m pesos este número? Este es el primero y este es el segundo. Por lo tanto, es 3 veces el primero más el segundo. ¿Y quién es el segundo? 3n más w. ¿Y qué tienen que hacer ahora? Comparar si este número es igual a este. Voy a escribir acá arriba. A ver, antes de nada, ¿entendieron por qué dio m pesos n pesos w así asociado esta cuenta? ¿Se entendió por qué dio eso? ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que tengo que hacer ahora es comparar si 3m más 3n más w resulta que es igual a lo que está arriba, a 9m más 3n más w. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Son iguales? En general, ¿son iguales? Para cualquier m y n, ¿son iguales? ¿Esto con esto? No, en general no, ¿no es cierto? Pues esto es igual a esto, W es igual a W, pero 9M en general no es igual a 3N, a 3M. En el único caso que son iguales si M fuera 0. Si M fuera 0 serían iguales. Porque acuérdense que tiene que ser M y M tiene que ser un número entero. ¿Bien? Entonces, en el único caso que esto es igual a esto, si M fuera 0. Entonces, ¿cómo hago? Como hice recién, busco un contraejemplo donde esto no sea igual. Por ejemplo, voy a escribir acá. Si M llega a ser igual a 1, N, 0 y W, 5, si esto no se ve, si M es igual a 1, N, 0 y W, 5, ¿por qué? Porque se me antojó. Entonces, M pesos N peso W sería igual a 1 peso 0 peso 5. Y que ya sabemos que eso es 9 por 1 más 3 por 0 más 5. 9 y 5, 14. Por el otro lado, M peso N peso W, que sería 1 peso
0 peso 5 va a ser, acá tenemos lo que va a ser, 3M va a ser igual a 3 por 1 más 3 por 0 más 5. ¿Está bien? O sea que va a dar 3 más 5, 3 más 5, 8. Entonces son distintos. Entonces, acá vimos que no iban a ser iguales. Entonces dimos un contraejemplo. Y en el contraejemplo, efectivamente, para esa terna de elementos M, N y W, encontramos que en un caso me da 14 y en otro me da 8. Entonces hemos encontrado el contraejemplo que nos sirve para refutar que esto y esto no es igual, por lo tanto no es asociativa. ¿Quedó claro la demostración de la no asociatividad? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, a ver, ¿cuál era el otro ejercicio? A ver, ¿cuál era el otro ejercicio? Si me lo dictan. El otro es, se define en los racionales. ¿Qué cosa? La operación pesos como A pesos B, B más A menos 3. Q con pesos. Parece que estamos obsesionados, Natalia, con los pesos. Son ¿Sabés? dos. Pongo ese símbolo porque es un símbolo que pueden escribir en cualquier lado, en teléfono, cualquier lado. Ya sé, no. Pero me parece que no sé si es pesos o dólares. Poné dólares si querés. No, me parece que dólares. Bien, como no se pueden comprar dólares, chicos, acá ponemos el símbolo para que nos ilusionemos. Bueno, entonces, ¿cómo era? A B peso. más A menos 3. ¿Cómo? B más A menos 3. Bueno, ¿qué pedís que prueben? Hay que mostrar que tiene elemento neutro. Muy bien, tiene neutro. ¿Qué quiere decir que tenga neutro? Que tenga neutro quiere decir que hay un elemento distinguido en Q, hay un elemento especial en Q, que vamos a llamar E, entonces la pregunta, nos preguntamos, ¿existe E perteneciente a Q tal que para todo A perteneciente a Q, A peso E es lo mismo que E peso A y me da A? Esa es la pregunta. ¿Existe un elemento E en Q tal que para todo A me sirva el hecho de que además de conmutar me devuelva el A cuando hago pesos con E? Bueno, entonces, a ver, ¿qué sería A peso E? De acuerdo a la definición, fíjense que A es la primera, B es la segunda. Formalmente tengo, ¿quién juega de primera acá? A. ¿Quién juega de segunda? Es E. Entonces tengo que escribir E más la primera, que es A, menos 13. ¿Y qué quiero? Quiero que AE me dé A. Entonces, esta es una... Cuando uno escribe así, observación de escritura, cuando uno escribe así, hay tres igualdades que se tienen que dar. Que A peso E me dé A, que E peso A me da A, y además que estos dos sean iguales. Entonces yo voy a imponer primero que A peso E me dé A. Entonces yo quiero que esto me dé por resultado A.
y voy a ver si puedo despejar E como un número racional. Entonces, E es igual. Hay que despejar E de esta igualdad. Voy a escribir esta igualdad por separado para que todos entiendan lo que voy a hacer. Yo quiero que esto sea A. ¿Está bien? Olvidémonos de que esto es la definición, que esto que está acá es la definición de esto. Entonces, lo que quiero es encontrar el E que cumple esta condición. Entonces, E hay que despejarlo. El A queda en el segundo miembro, digamos, este A que está sumando pasa restando, y este 3 que está restando, pasa sumando. Es decir, que me ha dado que E vale 3. ¿Cuándo vale 3? Bueno, cuando yo hago que A peso E me dé A. Ahora, no terminó el ejercicio ahí. Debo verificar, primero, ¿es racional? Sí. Con esta parte vamos piola. Y también vamos bien con que A peso M de A. Ahora, la pregunta es, ¿será cierto que E peso A también me da? Porque fíjense, chicos, que nosotros no probamos, aunque es bastante fácil a la vista por cómo está definida, que esa operación es conmutativa, pero como no lo probamos, no sabemos si es conmutativa. Porque hay operaciones que pueden tener neutro y no ser conmutativas, ¿eh? Entonces yo también tengo que probar que E peso A me da A. Y ya voy a usar como E el que encontré en la otra igualdad. Si ese anda, ese es el neutro. Entonces, el E encontrado es el 3. Entonces voy a hacer 3 peso A. Y me pregunto, ¿me dará A? Acá también me pregunto. El E encontrado, cuando usé que E peso A me diera A, ¿me sirve para la otra condición que quiero que E peso A me dé A? Entonces, reemplazo el E encontrado en la primera condición, que era esta, que esto me diera A, y ahora me fijo si me sirve. Ahora, ¿qué es 3 peso A? ¿Me dará? Bueno, ¿qué es 3 peso A? ¿Es tener 3 pesos? No. ¿Qué es 3 peso A? 3 peso A es A más 3 menos 3. Fíjense que yo pongo con cuidado la definición. El que juega de primera es 3 y el que juega de segunda es A. Acá en la definición lo que dice es que ponga primero la segunda, le sume la primera y le resto 3. Entonces, en nuestro caso, 3 es la segunda, perdón, es la primera, A es la segunda, entonces va a ser A menos 3, A más 3 menos 3. 3 menos 3 es 0, ¿sí? Y entonces esto da. ¿Qué significa? Significa que el E que yo encontré usando la primera relación también me sirve en la segunda relación. ¿Cuál es la segunda relación? Esta. Y ese 3 que encontré de la primera es alguien que sirva para la segunda. Por lo tanto, recién ahora voy a concluir que el neutro es el 3. Porque si las operaciones no fueran conmutativas, no tendría por qué ser el que yo encontré en la primera condición también el que me sirve para la segunda. En cambio acá vemos que sí. Entonces el neutro es el 3. Pregunto dudas. Si alguno no entendió por qué hice la comprobación, luego puede abrir el micrófono, me pregunta, o si no, por chat me dice por qué. Si todos entendieron,
si todos entendieron. Vos no entendiste lo último, bien. A ver, empiezo de nuevo, ¿eh? Vos, para que algo sea neutro, se tienen que dar dos cosas. Que A con E te dé A, las voy a escribir por separado porque uno escribe todo junto y quien sabe no es complicado. Y que también E peso A sea A. Nosotros no probamos que esta operación peso es conmutativa. Por eso tenemos que hacer que, ¿qué pasa con quién me da E ahí? ¿Y quién me daría E acá? Son dos maneras de atacar el mismo problema. Yo podría ver qué pasa si impongo la primera condición. Es decir, vamos a llamarlo esto 1 y a esto 2. Un elemento será el neutro de la operación peso si A peso E me da A y si E peso A me da A. En ese caso, entonces, si los dos son A, estos dos son iguales. Por eso yo lo decía que uno habitualmente, que voy a volver a escribir lo que escribí, lo borro pero lo vuelvo a escribir, yo escribí así: A peso E es lo mismo que E peso A y es A. Uno dice, E es el neutro si pasa esto. Pero observen que esto es una serie de igualdades. Entonces yo quiero que esto sea igual a esto, pero además quiero que esto sea igual a esto y que esto sea igual a esto. Es decir, tengo la igualdad 1 y 2, que uno las escribe todas juntas. Entonces, ¿qué pasó cuando usé la igualdad 1? Pretendida igualdad 1. Entonces yo quiero ver si existe un E donde esto se verifica. Entonces, ¿qué es A peso E? A peso E es la segunda, en este caso es E, más A, que es la primera, menos 3. ¿Por qué? Porque así está definida la operación. Y vos pretendés que eso sea A. Entonces querés encontrar quién es E, que cumpla esta condición. Entonces me queda que E es igual a A, que estaba en el segundo miembro, este A pasa restando, y tengo el menos 3 que pasa sumando. A menos A, chau, entonces esto da 3. Es decir, que he encontrado un valor de E que vale 3. ¿De dónde lo saqué? De usar la condición 1. De usar la condición 1, encontré el E vale 3. Ese 3 que encontré para la condición 1, ¿servirá para la condición 2? ¿Servirá para la condición 2? Entonces me fijo si también reemplazado en 2, ¿qué es 2? Y bueno, es ver si es cierto que E peso A me da A. Y uso el valor de E igual 3 que encontré de la condición 1. Entonces, tengo 3 peso A, que por definición de 3 peso A es la segunda, que es A, más la primera, que es 3, menos 3. ¿Y cuánto da 3 menos 3? 0, y me da A. Entonces, la segunda también se cumple. Entonces, el E encontrado en la primera condición me permite ver que también la segunda se cumple. ¿Ahora entendiste lo último? Bien. Otra manera que a algunos se le puede haber ocurrido y también estaría bien. Ustedes impusieron quién es E para la primera condición y encontraron
yo por pizarrón borro que L tiene que valer 3. Otro chico, en lugar de reemplazar en la segunda y verificar que vale de igualdad, se le podría haber ocurrido decir, bueno, E peso A, E peso A, ¿qué cosa es? Y bueno, E peso A es A más E menos 3. Y yo quiero que valga A. Y vamos a despejar E, que es lo que no conozco, de acá. Entonces, si despejo E de ahí, me va a quedar que E es igual a menos A más 3. Y obtengo que E vale A menos A, también vale 3. Entonces, si yo le impongo la primera condición y la segunda condición, en cualquiera de los dos casos encuentro que E vale 3. Era otra manera de resolver el problema. Es decir, imponer la primera condición y de ahí encontraba que valía 3, imponer la segunda condición y también encontraba que valía 3, por lo tanto, efectivamente, el 3 es el neutro. La primera manera en que demostré, en que comprobé, es exactamente igual. No hay ninguna diferencia, salvo que ya acá me metí con el 3 y vi que me daba el A por resultado. Cualquiera de las dos cosas son exactamente iguales. Bueno, muy bien, Luis. Fernando. ¿Entendido? ¿Entendido las dos cosas? Que la podrían haber hecho de cualquier manera. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces tienen bastante tarea, chicos. Tienen que mirar los videos. Miren, pueden mirar, creo que hasta el tercer video, o no simplificación, pero sí pueden mirar los teoremas y tienen los apuntes. El lunes seguiremos con simplificación de expresiones. Acuérdense que simplificación de expresiones es hacer las operaciones usando las propiedades y axiomas que sabemos de los números entre comillas, que son estos elementos de una álgebra de Boole. Así como sabemos resolver una cuenta, dentro de los números tenemos que saber resolver una cuenta usando elementos de una álgebra de Boole. A eso es lo que llamamos simplificar. Bueno, si no tienen más dudas de estructuras o de lo que de conjunto de partes, me dicen. En un rato se subirá a la tarde, noche se subirá la grabación de hoy. Bueno, nos vemos, me voy, si no tienen más dudas. Chao, chicos. Gracias igualmente.